ya un instante. Bien, entonces vamos a seguir. Muchísimas gracias, doctor Dapena, por su excelente conferencia. Ahora el académico Emilio Alberto Restrepo Baena, médico especialista en ginecobstetricia y en laparoscopia ginecológica, profesor, conferencista de su especialidad, autor de cerca de 20 artículos médicos, ha sido colaborador de los periódicos La Hoja, Cambio, El Mundo y Momento Médico, Universo Centro, Ficción, La Revista. Nos va a hablar de cómo contar historias desde la medicina. Quiero presentarlo diciéndole además que la literatura es una afición deliciosa y los médicos tenemos una especial tendencia a ejercerla. Cuando he tenido la ocasión de lanzar alguno de mis libros y me preguntan a mí por qué hago literatura, contesto que soy un médico metido escritor, pero que si no me hubiera dedicado, además de la cirugía, a escribir, hubiera atentado contra mi propia cordura. Como Chekhov, ese mago del cuento, también médico, digo que tengo una esposa y una amante. La esposa, la medicina, y la amante, la literatura. Doy fe de la gran capacidad de Emilio Restrepo en el manejo de las letras y estoy seguro de que quedará en la memoria histórica de los médicos escritores, y la medicina ha sido fuente permanente de su inspiración. Se suman los nombres de César Uribe Piedrahíta, Alonso Restrepo, Manuel Uribe Ángel, Emilio Robledo, Orlando Mejía Rivera, Wenceslao Montoya, Octavio Escobar Giraldo, Jorge Franco Vélez. La lista es larga. Pido excusas a los no nombrados. Y en la literatura universal, Anton Chekhov, ya mencionado, Somerset Maugham, Conan Doyle, Pío Baroja, Rabelais, Gregorio Marañón, Pedro Laín Entralgo, Félix Martí Ibáñez, todos médicos. Bien, pero la conferencia no es mía. Le doy la palabra al doctor Emilio Restrepo. ¿Cómo contar historias desde la medicina? Adelante, doctor Restrepo, tiene la palabra. Y la pantalla. Javier, perfecto. Gracias, Javier. Buenas tardes. Soy Emilio Alberto Restrepo, soy médico especialista en ginecología y obstetricia y en laparoscopia y soy escritor. Agradezco mucho la invitación a esta conversación y como habíamos conversado, quiero responder la pregunta, como en mi condición de médico y escritor, es de dónde salen las historias y a dónde puede un médico motivado en la escritura de ficción hacer para obtener las historias que van a nutrir los textos literarios. Entonces les voy a contar muy brevemente cuál es mi motivación para escribir. Antes que todo, quiero compartir un texto que conocí esta semana que me llamó la atención y me motivó. Es una poesía que hizo un preso en una novela de ficción sobre los talleres literarios que estaban haciendo en la cárcel. Y hablando de los asuntos motivacionales de la escritura, él encontró el siguiente texto. Decía: a JC le prendió leer de nuevo sus textos en voz alta. Cumplía así con los propósitos de la escritura: escribir para compartir, para confrontar, para provocar, escribir para revelarse, escribir para reafirmarse, escribir para no enloquecer, escribir para apuñar, para apuntalar, para apurar, escribir para no morir tanto. Escribir para aullar, para ladrar, para tirar tarascadas, para gruñir, escribir para provocar heridas, escribir para sanar, escribir para expulsar, para depurar, escribir como antiséptico, como antibiótico, como antígeno, escribir como veneno, como ponzoña, como toxina, escribir para acercarse, escribir para alejarse, escribir para descubrir, escribir para perderse, escribir para encontrarse, escribir para luchar, escribir para rendirse, escribir para vencer. Escribir para sumergirse, escribir para salir a flote, escribir para no naufragar, escribir para el naufragio, escribir para el náufrago, escribir, escribir, escribir. Esto lo escribió Guillermo Arriaga
el famoso guionista mexicano que hizo una llave muy interesante con Iñárritu y hizo películas tan brillantes como Amores Perros, como Babel y como 21 gramos, y él era un escritor que se encargó del prólogo. Se acaba de ganar el año pasado el premio Alfaguara de novela con una novela extensa de cerca de 700, 800 páginas que se llama Salvar el Fuego, que es de donde tomo el texto, que me parece muy apropiado como aspecto motivacional para la escritura. Entonces entremos en materia. ¿De dónde salen las historias? El escritor escribe de lo que se conoce o de lo que se inventa. En el caso mío, que soy un hombre que reconozco que tengo poca imaginación, hablo de lo que conozco. Y yo he tratado de conocer mucho de la vida motivado en dos vivencias. La vivencia de mi rol de ciudadano, de habitante de un barrio de clase media de una ciudad tercermundista, y como médico, basado en las historias que recojo en las clínicas y a través de los pacientes. Más remotamente, cojo también noticias o cojo historias familiares, porque vengo de una familia que genera muchas historias, porque tienen gran proclividad hacia la tradición oral y conversan mucho y cuentan historias muy divertidas. Entonces, resumo, cojo historias del barrio, cojo historias de la ciudad, cojo historias de la medicina, de las clínicas y los pacientes, que es lo que básicamente conozco. Muy raramente cojo historias que tengan que ver con la imaginación o con la creación interna, porque reconozco que tengo poca imaginación. Yo tengo más capacidad de retomar las historias que me genera el barrio y la medicina y de pronto hacer un filtro, de pronto hacer una recreación literaria y soy capaz de convertirlas en historias de ficción o en crónicas de realidad. Y mucho más raramente en temas impuestos, como cuando me invitan a escribir sobre un tema determinado, que le dicen a uno, escriba sobre el suicidio, o escriba sobre la muerte de repente, o escriba sobre la muerte en un atentado terrorista. Son temas impuestos que hacen una motivación para uno hacer un texto literario. Eso en mi práctica literaria es cada vez menos frecuente, mucho más, como les decía ahorita, las motivaciones de los dos temas anteriores. Yo, por ejemplo, no soy capaz de incurrir mucho en la ciencia ficción, hablar de pronto de una exploración en Marte, de hablar de una exploración en el África, de un safari, cosas que no conozco, no soy capaz de inventármelas. Eso no es ni malo ni bueno, simplemente son formas de trabajar las historias de ficción. ¿De dónde vengo? De una familia convencional antioqueña de clase media, que es la que determinó la mayoría de mi formación, de mis valores, de mi forma de enfocar el mundo. Y también vengo de una cosa marcadora que es la esencia y la extracción del barrio de donde vengo. Yo vengo de un barrio de clase media de esta ciudad, de Medellín, una ciudad tercermundista, que me ha marcado con su forma de ser, con sus grandes defectos, con sus enormes virtudes, con sus características especiales. Entonces, ser de una familia convencional, no una familia marginal, no una familia sin padre, no una familia abandonada, no, una familia convencional de clase media, criada en los valores cristianos, en los valores antioqueños, en los valores sociales, y en un barrio de clase media que tampoco es marginal, tampoco es pobre, no conoce la criminalidad ni conoce la pobreza de primera mano, sino clase media. ¿Qué estudié yo? Soy médico general de la Bolivariana en el 88, especialista en ginecobstetricia de la Universidad de Antioquia del 94 y subespecialista en laparoscopia avanzada del CES del 2005. Entonces, también me genera una formación, porque ustedes ven la mezcla de universidades. Está la universidad privada de clase media, está la universidad pública con toda su connotación ideológica y está la universidad de estrato alto, en este caso el CES. Entonces es una amalgama de experiencias, una amalgama de procesos formativos que le permiten a uno incorporar elementos para mirar de muchas formas el mundo. ¿Cuáles son los campos míos de acción en medicina? Soy conferencista de la especialidad, soy médico de clínica, de consultorio y soy educador médico a través de los medios de comunicación. Me dirijo entonces al público especializado, estudiantes de medicina, me dirijo a los pacientes y me dirijo también a la gente que no es médica, que quiere educarse en los asuntos médicos, en noticieros, en programas de opinión, en programas femeninos. Entonces ahí me desenvuelvo. Soy articulista de mis especialidades. He tenido pues una serie de artículos médicos, alrededor de 20 artículos médicos que tienen que ver con mi especialidad
médico-quirúrgica. Aquí tengo un artículo que se llama Errores comunes en la elaboración de artículos científicos. Este artículo se los traigo a colación porque tiene mucho que ver con el arte de escribir, tiene mucho que ver con la elaboración de artículos científicos y es basado en mi carrera como corrector de textos de las memorias de ginecobstetricia que he trabajado durante cerca de 7 años, en la cual los errores se vuelven recurrentes. Yo hice un análisis de esos errores, traté de hacer una recopilación y lo propuse para publicación en el CES, y es un artículo que es muy reproducido en la red. Entonces también se lo recomiendo. Errores comunes en la elaboración de artículos científicos. He publicado pues alrededor de 20 artículos, he sido el corrector de estas memorias del Congreso de Residentes, en la cual año tras año se corrigen alrededor de 30 artículos médicos, tanto en estilo como en la parte médica, porque combino, como les he venido diciendo, los dos asuntos. Entonces, cuando me invitaron a hablar a los estudiantes de medicina, a los médicos, a los profesionales, a los especialistas que quieren escribir y que quieren basarse en la medicina para escribir, le tengo una conferencia que he montado y he trabajado en diferentes públicos que se llama Consejos a un joven colega que quiere escribir, y lo llamo un poco jocosamente Garroten Tips o la experiencia en supositorios, basado en dos premisas que lo han formado o lo han deformado a uno como médico y como escritor. El médico es muy sufrido, pero sí es más lo que lo jode. O también, el verdadero paciente es el médico, pues tiene que armarse de una paciencia a toda prueba en el ejercicio, y todos ustedes, colegas, lo saben. Este colega que quiere escribir, le recuerdo una cosa muy importante, que en la narrativa de ficción, mientras más malo es el enemigo, más poderosa es la historia. ¿Por qué? Porque un enemigo poderoso genera un conflicto fuerte, genera una antiposición de contrarios que genera una explosión de ideas y una explosión de hechos y una explosión de actos que hacen que el conflicto sea fuerte, por lo tanto la historia es fuerte. Se genera más sufrimiento y es muy poco plana. Entonces les tengo que recordar una cosa. La medicina tiene muchos enemigos y son muy malos. Eso permite hacer muy buenas historias de ficción basados en la medicina y en el ejercicio de ella y en las historias hospitalarias. ¿Por qué? Porque los que ejercemos la medicina clínica, no tanto la investigativa, que también, sino la clínica, estamos rodeados de enemigos. Entonces esta gráfica pinta muy bien lo que es el ejercicio de la medicina y se van a dar cuenta que no estoy exagerando. Entonces, si queremos sacar historias de ficción basados en la medicina, nos vamos a dar cuenta que tenemos muchos enemigos y muy malos que nos generan conflicto. ¿Cuáles son esas? Partamos de los propios médicos, partamos de la actitud. La actitud, la más facilista de todas, es la que muchos médicos han optado por hacer los famosos 3 micos que ni oyen, ni ven, ni hablan. Simplemente en una actitud conformista para evitar problemas y para evitar complicaciones, hacerse los sordos, los ciegos y los mudos. Eso puede ser facilista, pero generalmente es una cosa que viene en contra de uno, porque a veces obnubila un poquitico el criterio e impide que el conocimiento avance. Yo me he enfrentado, por ejemplo, en estos días he tenido varias conversaciones con médicos que estaban, por ejemplo, 2 doctores en una sola tarde muy preocupados que porque John Biden había ganado las elecciones en Estados Unidos, y entonces eso era un indicativo peligrosísimo de que el castrochavismo había entrado a la USA y que los que seguíamos éramos nosotros, que teníamos que hacer algo para las próximas elecciones, y que porque definitivamente nos iba a invadir el comunismo, porque ya en Estados Unidos había invadido el comunismo. Yo pensé que me estaban gozando, yo pensé que se estaban burlando de mí, pero estaban hablando en serio. ¿Por qué? Porque con esa actitud de taparse los oídos con plata, con dólares, como está en la foto, simplemente tratar de no ver la realidad, hace que el médico sea muy poco crítico ante la realidad que lo obnubila. Y eso hace que sea un ejercicio peligroso. Entonces los médicos optamos por no ver, por no oír, y eso hace que la vida sea plana, que nos dediquemos a trabajar en clínicas 20 horas diarias, que no veamos ni siquiera crecer a nuestros hijos, que no sepamos nada de la realidad del mundo y que caigamos presas fáciles de la manipulación de los medios. Y eso es una cosa que es un enemigo y lo tenemos adentro, lo tenemos al lado. Todos conocemos ejemplos de esto. La falta de comunicación. Es increíble entrar en un cafetín después de hacer una cirugía larga y compleja, hombre, y no encontrar con quién hablar porque todo el mundo está pegado al celular.
o todo el mundo está pegado a los partidos de fútbol, hombre. Partidos, los médicos encuentran en los cafetines todos los campeonatos habidos y por haber, y todos los días hay 2 y 3 partidos de la liga italiana, de la liga inglesa, la liga alemana, la liga española, la liga argentina y la liga colombiana. Y va uno buscando la conversación amable, divertida del colega, que le cuente un chismecito, que le cuente alguna cosa de actualidad. No hay con quién hablar. Todo el mundo está pegado al celular o todo el mundo está pegado al partido de fútbol. Es una falta de comunicación que va mucho más allá del hecho de estar conectados en una red. Estamos hablando de los médicos con los médicos, de los médicos con los pacientes, de los médicos con la familia. Estamos muy, muy aislados porque hacemos la fácil, que es enconcharnos en nosotros mismos, mirar para adentro y no hacer una comunicación eficaz con el que tenemos al lado. Entonces, usted mira que nos vamos para una finca, los hijos de todos nosotros se encuentran, no tienen necesidad de hablar horas enteras pegados de eso y así estamos nosotros también. O estamos trabajando maquinalmente e instintivamente con 4 o 5 pacientes por hora en cubículos cerrados, ejerciendo una distancia entre nosotros y los pacientes, ejerciendo una barrera que impide que la comunicación fluida se dé. Entonces cada vez somos poco menos humanizados, cada vez somos más distantes de nosotros mismos y de lo que deberíamos recuperar. Lo mismo los servicios de urgencia de nosotros se encuentran en unas filas interminables. En estos días que estamos viendo pandemias y virus similares, vemos ocupaciones del 150% de los servicios, consultas a 2 meses, no hay tiempo para respirar, no hay tiempo para un tintico conversadito, eso es paciente tras paciente, todos con cada uno de su carga de complejidad, todos, cada cual más enfermo que el otro. Entonces nosotros llegamos exhaustos a una clínica y partimos de una clínica hacia otra, muchas veces llegamos cansados de una clínica a otra, casi que con la ropa en el carro para cambiarnos, casi que comiéndonos un sándwich en los semáforos, entre clínica y clínica, casi que permitiendo que nuestras esposas nos lleven los hijos los fines de semana a los turnos para que podamos verlos y muertos del cansancio tratamos de ser afectivos y tenemos que preguntarnos, ¿esa es la medicina que queremos ejercer? Después están los abogados que se están constituyendo en una verdadera amenaza para nuestro ejercicio, porque aquí los vemos pintados muy gráficamente de buitres, de pirañas, de víboras o de hienas que están tratando en todo momento de meternos en problemas médico-legales para tratar de sacarnos plata y eso es un estrés muy importante para el ejercicio de nuestra profesión que ya no es tranquila, ya no es fluida, ya vemos enemigos en todas partes y son enemigos reales que nos meten en conflictos graves y severos que ponen en peligro nuestro patrimonio, nuestro sueño y nuestra salud, porque a toda hora están buscando la caída. Y los malos colegas contribuyen mucho a eso. Los malos colegas que están bregando a meternos la puñalada trapera, la puñalada sobaquera, para quedarse con nuestros pacientes, o que simplemente por asuntos como la envidia, como el resentimiento, como la indisposición, como la falsedad, como la hipocresía, como las caretas, hacen que de pronto nos metan en procesos porque generan críticas y cuestionamientos un poco imprudentes ante los pacientes o ante los familiares, o por quedarse con la cirugía, o por competir por tener más pacientes. Todos hemos sido víctimas de esto y yo he tenido que escribir de eso. Entonces eso me genera también historias. Lo mismo estos especímenes que son los sapos que ganan plata por llevarle complicaciones a los abogados, que le ponen queja a los jefes para congraciarse con ellos, que llevan y traen de un corredor o de un cafetín a otro, son grandes enemigos que no nos dejan tener paz ni sosiego y siempre están dispuestos a darnos por la espalda. Lo mismo los acompañantes, los patos, los opinadores, la gente que sabe más que uno, la gente que llega con una lista de síntomas y a exigirle que uno le mande lo que leyeron en internet, mal leído, sin filtrar. Entonces la práctica no es una práctica tranquila, desapasionada, donde usted puede hablar largo y tendido con el paciente, porque tiene muchos enemigos para que impiden que esto fluya. Tenemos muy poquito espacio, muy poquito tiempo, un acompañante que sabe más que uno, un paciente que sabe más que uno, que siempre son los que tienen la razón, que siempre son los que piensan que el médico es el enemigo, que siempre piensan que el médico los va a operar sin necesidad, que les va a mandar exámenes sin necesidad únicamente por facturar. No digo que eso no se dé, también se da, pero no es lo cotidiano ni es lo que predomina en el ejercicio.
Los auditores médicos también se han convertido en una verdadera peste para los especialistas, porque están al servicio de las EPS o al servicio de las aseguradoras, tratando de demostrar que hicimos mal nuestra función médica, que el examen no es necesario, que la cirugía no era necesaria, que hay que glosarlo simplemente para retrasar los pagos de las facturas, y están al servicio no del juramento hipocrático muchas veces, sino al servicio del que le está pagando el sueldo, que son las EPS o que son las aseguradoras, y eso tenemos que demostrar que somos buenos, tenemos que demostrar que somos inocentes, tenemos que demostrar que no estamos haciendo las cosas de mala fe, y eso ha generado unos conflictos impresionantes. Yo conozco en mi hospital especialistas que se han citado en el patio a pegarse golpes y puños con los auditores. Ahora, como decía nuestro profesor, el doctor Quevedo, de grata recordación, muy inteligente y de mucho sentido común, que le llamaba mucho la atención que los auditores médicos, ninguno había estudiado porque quería ser auditor médico. Ninguno de ellos dijo cuando estaba jovencito, hombre, es que cuando yo sea grande quiero ser auditor médico. No, ellos querían ser especialistas, querían ser ginecólogos, internistas, pediatras. Se presentaron varias veces a la universidad y no pasaron. Entonces hicieron la fácil, estudiaron auditoría y ahí les quedó su gusanito que después hace que nos ataquen sin consideración, y eso genera mucho conflicto y mucha insatisfacción. El Estado y las oficinas de control ni se diga, mientras autorizan las órdenes médicas, mientras glosan las cuentas, mientras montan impuestos. Nosotros tenemos enemigos en el Estado en todas y cada uno de los puntos de la cadena de atención. Las aseguradoras y la ley, es una ley que no se conduele con el paciente, que no se conduele con el prestador, no se conduele con el médico. Básicamente es una ley que lo que busca es el lucro de las aseguradoras, que son los dueños del capital. Entonces eso genera gran conflicto. Y el signo pesos es el único que en la mayoría de los casos el que dictamina el ejercicio. Entonces eso hace que se prostituya la práctica que debería ser transparente entre el médico y el paciente, que son los únicos que deberían importar en esta relación. No, aquí el que manda es el billete. El exceso de ambición de los médicos que se gradúan y pues en 2 años quieren vivir 3 estatus por encima del cual provienen, o tener la finca más lujosa, o tener el carro de 300 millones, o darse el viaje a Europa. Entonces eso genera pues muchas obligaciones de tipo financiero que hacen que no se han ganado el sueldito y ya lo deben todo. Entonces les toca trabajarse en 2 y 3 trabajos para terminar siendo workaholics o trabajo adictos que no tienen ni tiempo para su salud o para su familia. Los laboratorios farmacéuticos que nos quieren imponer drogas, nos quieren imponer formulación, no necesariamente diciendo la verdad. Muchas veces tratando de comprar nuestra conciencia con viajes, con dádivas, con regalos, y muchas veces por encima de la ética y muchas veces por encima del rigor científico. Los pacientes sabiondos o que se creen de mejor familia, los que saben más que uno y le alegan y le discuten y no le creen, el egocentrismo y la megalomanía en que podemos incurrir cuando empezamos a tener éxito, cuando empezamos a tener ingresos buenos, cuando empezamos a tener reconocimiento y fama, cuando empezamos a dictar conferencias a nivel nacional o internacional. Muchas veces ese egocentrismo es el que hace que nos distanciemos de nuestros colegas, nos distanciemos de nuestros pacientes y hasta de nuestra familia. Entonces, para no traer más enemigos, que esto es muy desgastante, simplemente un recorderis. Colega, recuerde, hagamos lo que hagamos, siempre nos está rondando la enfermedad y la muerte. Incluso no solamente la de nuestros pacientes y nuestros familiares, la de nosotros mismos. Cuando un médico se enferma, todo ese ego le cae y le recuerda que es un hombre falible, que es un hombre al cual también le entra la enfermedad, la desolación, la angustia, la depresión y la muerte. Entonces, habiendo visitado todo este panorama, mire que tenemos en la medicina una serie muy importante de enemigos muy fuertes que nos generan muchas historias. Entonces yo me he basado en lo que he vivido como ciudadano y el conflicto que genera ser un ciudadano de Medellín y un habitante de barrio de la clase media, y lo que genera haber ejercido la medicina durante 30 o más años. Eso genera muchas historias. Yo las he venido recogiendo a través de los años y las he plasmado pues en una serie de libros que hoy les quiero compartir para tratar de motivar a los médicos que quieren escribir, que ahí están dadas las historias, simplemente vamos por ellas. Les voy a dar una sucinta relación de mis libros y de la literatura que yo he hecho.
Lo primero que yo hice a nivel de publicación fue un libro de poemas que se llama Textos para pervertir a la juventud, que es un libro jocoso, que trata de ser ingenioso, de poesías, y usted sabe que en Colombia todo el mundo fue poeta hasta los 20 años, pero muy pocos siguen siendo poetas después de los 20. ¿Por qué? Porque la poesía es un ejercicio de un alto rigor estético, de un alto rigor literario. No, no todo lo que uno hace en forma de besos libres y desordenados son poemas, muchas veces son esperpentos. Yo me di cuenta de eso y aprendí, a medida que aumentaron mis lecturas, aprendí a reconocer el gran valor de la poesía, la gran seriedad de la poesía y lo difícil que es alcanzar un buen poema. Por lo tanto, yo renuncié a la poesía. Habiendo empezado en literatura con la poesía, y no me fue ni mal, saqué un libro que fue muy celebrado, que se ganó un concurso bueno, importante, que fue sacado en 2 ediciones. Y sin embargo, respeto tanto la poesía que no volví a hacer poesía. Después estuve estudiando durante un tiempo, estuve empezando mi práctica clínica y después ya me encaucé por el lado de los talleres literarios en la literatura. Entonces mi primer libro fue una novela corta, típicamente urbana, típicamente de ciudad, que se llama Los Círculos Perpetuos. Tuve la fortuna de apenas estar empezando en el taller literario, de quedar de finalista en un premio internacional de novela que era el Álvaro Cepeda Zamudio, y entonces como fui finalista, la editorial tuvo la gentileza, la generosidad de publicarlo. Me invitaron a la Feria del Libro de Bogotá, ya estuve con otros escritores y eso se me abrió un universo porque vi que era absolutamente atractivo estar con escritores, hablar de literatura, presentar el libro, firmar autógrafos, discutirlo con los muchachos y después lo promoví mucho en los colegios con los maestros y los estudiantes de literatura y se publicaron 4 ediciones, pero rápidamente los piratas se apoderaron del libro cuando empezó a tener algún reconocimiento, algún éxito, y de pasar de vender 200, 300 libros al año, pasamos a no vender ninguno. ¿Por qué? Porque cayó en poder de los piratas y los mismos estudiantes me los llevaban falsificado a que yo se los firmara. Entonces era muy simpático, yo me divertía, el libro se ha movido mucho y ya lo tengo publicado en el blog. Ahorita les comparto el link porque ya que voy a pelear contra los piratas, simplemente para que todo el mundo lo lea. Lo mismo me pasó con el segundo libro que se llama El Pabellón de la Mandrágora, que es un libro que también me gané el premio de novela de las becas del municipio de Medellín en el 2005. Han salido 2 ediciones de este libro, ya por supuesto lo cogieron los piratas, pero es muy interesante para lo que les vengo contando porque hace parte de una trilogía perversa de la salud, así se llama, que cuenta la cara oculta de la medicina, lo que la gente no médica no sabe de los hospitales, de los médicos, de los colegas, de las relaciones, del manejo de las enfermedades, de la parte un poquitico sucia de la medicina, la que no es tan transparente, la que no es tan diáfana. Y este es el primer volumen que se llama El Pabellón de la Mandrágora, es una novela hospitalaria, también se ha difundido mucho. Mis buenos amigos los piratas ya la cogieron de su cuenta, entonces yo también la monté en el blog para que la gente la lea gratis. Después recogí otra historia que se llama La Milonga del Bandido, que trata de contar la parte amable de los bandidos, la parte humana, la parte emotiva del bandido que se enamora, del bandido que sufre por amor, del bandido que tiene angustias, que no necesariamente es una persona fuerte y poderosa como lo exige su profesión de bandido, sino que también tiene dudas. Y hice una novela que se llama La Milonga del Bandido, también se movió bastante. Tuve la fortuna de quedar de finalista en un concurso de guiones en la Argentina y estamos esperando presentarles el guión a alguna productora, pero me imagino que ustedes saben que pasar del papel de un guión a la realización de una película es una cosa compleja. Entonces ahí está, tenemos muchas ambiciones con él, pero es un proceso muy lento. Después salió otro libro basado en asuntos médicos que se llama Crónica de un proceso, que narra rigurosamente los hechos de una demanda médico-legal cuando una paciente falleció y un médico compañero de consultorio les vendió el peritaje médico a la familia diciendo que el médico había cometido muchos errores, lo certificó y eso se metió en un embrollo y en un lío médico-legal aterrador que incluso tuvo amenazas de muerte, eso tuvo todos los conflictos del mundo
Eso fue una cosa caótica, eso llevó a la demanda más costosa que se había presentado en Medellín para los ginecostetras hasta la época, eran 3.600 millones de pesos del 2004. Eso es una cosa horrible. Entonces, cuando eso generó tantos problemas, se descubrió una de las cosas interesantes de la literatura, que es el proceso catártico y sanativo. Entonces, cuando yo me enfrenté a ese problema tan grave, una de las posibilidades era enfrentarme a un médico que me había traicionado y demandarlo, meterlo en un problema muy grave, o aporrearlo, o mandarlo matar, o qué sé yo, pues esas respuestas humanas que se presentan ante el dolor. Descubrí que la literatura era sanadora, cuando mejor conté puntualmente y basado en el expediente todo lo que había pasado, y mi universo se aumentó, mi universo se dilató de una forma que nunca lo había pensado. ¿Por qué? Porque no me volví en un delincuente, no me volví en un criminal, no me metí en un problema donde fácilmente nos hubiéramos podido matar ese señor y yo. Y como conté la historia, una universidad, que es el CES, se interesó en la historia y la publicó en el fondo editorial para volver esta pequeña novela un texto de estudio en la cátedra de ética. Entonces ya los primíparos de la universidad leen el libro, lo discuten con el abogado, lo discuten con el médico, con el profesor de ética, y eso se lo ponen a leer allá a todos los estudiantes de derecho, de medicina, de odontología, de enfermería, del posgrado, y ha sido un libro, se volvió un libro académico en la cátedra de ética en el CES, allá lo consiguen, y es un libro muy exitoso que se vende todos los años cantidad de ejemplares. Un libro sanador que muestra la parte curativa de la medicina para equilibrar las cargas de la depresión, de la rabia contenida. Después hice otra novela de amor-humor, que es la historia de un perdedor, muy graciosa, muy entretenida, llena de giros, llena de cosas simpáticas, callejeras, que se llama ¿Qué me queda de ti sino el olvido?, que me gané el concurso de novela de Envigado. Van 2 ediciones y estamos en mora de volverlo a publicar junto con el otro libro que les presentaba de La Milonga del Bandido, porque fueron ediciones privadas, personalizadas, que salieron, no comerciales, entonces ya se vendieron y ya esos libros no se consiguen. Entonces estamos en mora de que estamos en conversaciones con una editorial, a ver si volvemos a republicar estas historias que pueden tener algún interés para los que han seguido la carrera literaria. Después, ya a nivel mucho más profesional, con una editorial que se llama Ediciones B, sacamos estas 2 novelas y fue mi primera incursión en un género a través del cual me decanté, que es el género negro, novela de crímenes o novela policial. Entonces, yo hice una novela que se llamaba Después de Isabel el infierno, que es basado en un caso médico que ocurrió en un hospital, y ya después yo lo ficcioné junto con otra novela corta que se llama Alguien ha visto el entierro de un chino. Entonces esas 2 novelas salieron juntas, Ediciones B las publicó dentro de una colección de novela negra y las distribuyó por toda América. Esa novela circuló por Argentina, circuló por Lima, circuló por Buenos Aires, por Buenos Aires, por Barcelona, por Ciudad de México, y fue una novela que se leyó bastante y generó también regalías, y se vendió bastante y fue bastante comentada, pero desafortunadamente la editorial fue absorbida y no compraron todo el catálogo y la serie de novela negra se venció. Entonces se acabó y ya en este momento está descatalogada, pero también estamos con muchas ganas de sacarle una colección de novela negra. Esa tiene el mérito de que fue finalista en el Premio Internacional de Novela Mario Vargas Llosa y por eso la publicaron. Después, con el Fondo Editorial del ITM, que es una entidad estatal de educación superior, publicamos el primer libro de un descubrimiento que yo hice y que me ha dado muchas satisfacciones, que es mi detective. Yo tengo un detective literario que se llama Joaquín Tornado. Y yo tenía muchas novelas de Joaquín Tornado que me parecían bien hechas, ingeniosas, y se las proponía a las editoriales, pero como yo no tenía pues nombre, no era famoso, ni era reconocido como un vendedor de libros, entonces nadie le paró bolas a eso, hasta que una universidad la leyó, la evaluó y les pareció muy interesante. Entonces sacamos una colección de cuentos de Joaquín Tornado, donde aparece mi personaje, toma forma. Él es un detective criollo que trabaja y ejerce aquí en Medellín, y es lleno de picardía, lleno de esa astucia paisa, lleno de esa astucia criolla, muy divertido, en permanente conflicto con la fiscalía, muy, muy simpático. Y eso me permitió que después de salir ese libro, cayera en otros 5 libros que ahorita les cuento.
Al mismo tiempo, tengo otro tipo de trabajo, tengo una serie de cuentos infantiles. Me gané una convocatoria en Argentina que se llama Pequeños Lectores de Uranito, entonces me sacaron este libro ilustrado y tuve la fortuna de que fuera avalado por el Ministerio de Educación de Chile, de Uruguay, de Argentina, y ya se vendió muchísimo y se sigue vendiendo. Y después saqué un libro también en el 2014 de poesía de crimen, o el género negro en la poesía colombiana, porque algún conferencista alguna vez expresó públicamente que Colombia, siendo un país de una tradición tan violenta, tenía muy buena novela, muy buenos cuentos, muy buena narrativa y muy buena crónica periodista, pero que no tenía poesía en el género del crimen y en el género negro. Yo tenía unos referentes y me costó un libro demostrarlo, que sí se había escrito mucha poesía que tenía relación con el crimen. Entonces hice una recopilación, hice un estudio, un ensayo literario que se llama Entre el miedo y el mal, el género negro en la poesía colombiana, donde muestro que sí se ha escrito mucho de poesía y género negro. Después me gané por allá un concurso en el municipio de Medellín recogiendo historias de pícaros, pillos y malevos en una colección muy entretenida que se llama Gamberros S.A., donde cuento la historia de los pícaros de mi barrio. Con ese me gané una convocatoria de cuento del municipio de Medellín, lo publicaron, fue un libro muy bien recibido, se mueve mucho en los barrios y a la gente y sobre todo a los muchachos les gusta mucho. Después saqué otro libro que se llama Y nos robaron la clínica, donde ese es el segundo libro de lo que yo llamaba la trilogía perversa de la salud, donde cuento cómo una corporación se apropió de una clínica que un grupo de médicos fundamos aquí en la ciudad. Iba muy bien, era muy exitosa, era una clínica de mucho crecimiento y muy bien aceptada en la sociedad, cuando de un momento a otro y paulatinamente nos vimos enfrentados a la situación de que estábamos en quiebra. Inicialmente pensábamos que éramos muy de malas y que por unas cuestión azarosa y del destino nos habíamos quebrado, pero después descubrimos que era un crimen corporativo. No era ni que era un crimen porque parece que no hay delito, pero sí empezamos a descubrir que el mismo grupo económico que nos compró a nosotros había comprado alrededor de 15 clínicas en todo el país. 15 clínicas de clase media estratégicamente ubicadas, las fueron comprando y hicieron un desarrollo impresionante. Eso es un machete desde el punto de vista económico y entonces nos dejaron a nosotros sin clínica. Yo pensé que eso era una situación de mala suerte y después descubrimos que era toda una conspiración corporativa y empezamos a atar cabos. Hice un libro que también funcionó muy bien, yo creo que muchos de ustedes lo conocen, lo publicó una editorial independiente que se llama Sílaba Editores, y fue un libro muy bien aceptado también. Capítulo aparte merece lo que les contaba yo de mi personaje Joaquín Tornado. Joaquín Tornado es ese detective que yo les decía que aparece en la colección Policías y Bandidos, publicada por la Universidad Pontificia Bolivariana. Es una colección que tiene 12, hasta el momento 12, y este año 2021 vienen otros 13 números, en la cual se reúnen 5 escritores con 5 personajes. El mío es un personaje que se llama Joaquín Tornado y lo tengo en 4 novelas, donde cuento muchos asuntos. El primo y el timo es la historia de un primo que estafa a otro y le quita toda su fortuna, le quita todo su patrimonio, abusa de él metiéndose por el corazón para hacerle un túnel hacia el bolsillo y le quita todo y lo que se genera a partir de este delito. Lo mismo el abrazo de la viuda negra, el que ven abajito a la izquierda. Ese es un libro donde cuento el mundo de los deportes, el mundo de los futbolistas y todo lo que se genera a través de la muerte de un futbolista de élite, digamos como un James o como un Falcao. El otro, el de la mitad, es un libro que se llama Joaquín Tornado Detective, que cuenta 2 historias. Uno que tiene que ver con el mundo de los secuestros y otro que tiene que ver con el mundo de la falsificación y el contrabando de arte en el mercado negro aquí en la ciudad. Y el otro se llama Nos vemos en el infierno Munamur, que también tiene que ver con las aseguradoras médicas. Entonces volvemos a historias basadas en la vida real, en el ejercicio en los hospitales, que se vuelven ficción. Ya este año sale otro libro de Joaquín Tornado que se llama El Expediente Monaguillo, que abre la historia de cuando se hacían abortos en las clínicas clandestinas, el aborto criminal y todo lo que se desencadenó a través de un aborto. Los libros de Joaquín Tornado se consiguen en cualquiera de las librerías, son muy baratos.
ya van varias reediciones, han sido muy exitosos, muchos de ustedes los conocen, muchos de ustedes cada año me escriben y me dicen que están en qué va de la colección para seguir comprando. Después, en el 2020, salió una recopilación muy interesante desde el punto de vista pedagógico, que son 20 escritores colombianos nos revelan sus secretos de creación. Y esto es una recopilación de entrevistas de escritores colombianos que se han preocupado por pensar en el proceso de creación, no únicamente escribir novelas y cuentos, sino que han pensado en la parte pedagógica de cómo se escriben los textos. Entonces es un libro muy útil para talleres literarios, para los interesados en hacer historias, para los interesados en escritura creativa, y se recopilan escritores como García Márquez, como Héctor Abad, como Juan Gabriel Vázquez. Es muy interesante y también es un libro que ha tenido bastante buena aceptación. ¿Qué viene para este año? Como la premisa de nosotros es nunca quietos, nunca conformes, siempre alertas y siempre dispuestos, con todos los sentidos para tratar de captar historias, lo que yo les decía desde el principio, desde la ciudad, desde el barrio, desde la medicina. Entonces este año vienen 3 o 4 libros de cuentos. Tengo uno que se llama Un hombre solo y mal acompañado, que es la historia de un neurótico en plena pandemia que se queda encerrado en un edificio de apartamentos y tiene que luchar contra sus demonios interiores. Es un libro muy interesante porque me gané el concurso de cuentos de Envigado y Envigado, el municipio, patrocinó la publicación de ese libro, va a salir. Viene el tercer número de la trilogía Perversa de la Salud, que se lo recomiendo, lo va a publicar el CES también, se llama Medicina bajo sospecha, y es la historia de los conflictos médico-legales, todo lo que se genera detrás de las demandas médicas. Eso está lleno de historias escabrosas, se las recomiendo porque son absolutamente adictivas y son asombrosas. Viene un libro de microcuentos a 4 manos, cuentos menores de una página, menos de 500 palabras, con otro médico, un escritor muy interesante, Carlos Velázquez. Vamos a sacar un libro de cara y sello, de cara o cruz, donde cada uno aporta 60 cuentos que tienen que ver también con la ciudad y la medicina. Viene la novela de Joaquín Tornado, la que yo les decía que se llama El expediente Monaguillo, y viene también novela gráfica. Vamos a hacer varios de los casos de Tornado en novela de cómic. Vamos a seguirle trabajando a los guiones, y esos son los proyectos literarios que tengo para el próximo año, para los próximos 2 años. Tengo una serie de referencias por el que quiera abundar de pronto en mi obra. Tengo el blog Emilio Restrepo, tengo Crónicas de Belén, tengo el blog de Joaquín Tornado, tengo un blog de ginecología, se mantienen en permanente construcción, donde trato de compartir con mis lectores porque he tenido la fortuna de contar con muy buenos lectores. Esa página de Emilio Restrepo tiene más de 2 millones de visitas. Tengo una cantidad de entradas que son muy bien aceptadas por los lectores. Colega, no compre finca de recreo, colega, no trabaje tanto, un recién llegado a la cabalgata de las Ferias de las Flores, que son páginas que tienen más de 100.000 entradas cada una. Y capítulo aparte merece en el canal de Tele Don Matías, Consejos a un joven colega, donde yo reproduzco lo que yo hacía con mis estudiantes cuando les hacía seminarios, de echarle cantaleta humorística al final de la charla con un tema que no tuviera que ver con la medicina, y se volvieron muy atractivos, y los estudiantes los buscaban y me dijeron que los grabara. Entonces los grabé y ya tienen, pues hombre, más de 1 millón de visitas en el canal de Tele Don Matías. Ahí lo pueden ver, se llama Tele Don Matías, tu propia imagen, y está Colega, no compre finca de recreo, colega, no trabaje tanto, hablando pues de la trabajoadicción y esa enfermedad que se vuelve la plata para los médicos. Colega, cuidado con esas verdades reveladas cuando nos volvemos sabios, pues, y queremos mandarle la vida a todo el resto de las personas. Colega, aterrice, no se ponga a creer bobadas cuando nos empezamos a creer bonitos a los 50 años. Colega, atienda su negocio cuando nos volvemos muy tranquilones. Les recomiendo esta serie, Consejos a un joven colega. Son corticas, son de 5 minuticos, tratan de ser muy divertidos. En la parte final tenemos Colega, cuidado con los sapos, por todas las experiencias que hemos vivido. Colega, cuidado con los mandos medios, por esa bronca que tenemos ya casada con los mandos medios que se quieren apoderar del trabajo de nosotros, sobre la envidia, sobre fiarle a alguien, sobre renegar, etc. Aquí les muestro, por ejemplo, que hasta la semana pasada existían 600.000 visitas en el canal de Tele Don Matías de Colega, no compre finca de recreo. Muchos de ustedes lo conocen. Colega, no trabaje tanto, tenía 110.000 visitas. Ahí están las visualizaciones en Tele Don Matías.
Correa y Gaterice, no se ponga a creer bobadas, tenía alrededor de 50.000 visitas. Son muy entretenidos, se los recomiendo para el que quiera conocer la obra y sea un poquitico perezoso y no quiera comprar libros, pues hombre, óigase los videos que se demora 5 minuticos. Les agradezco mucho la atención, mis estimados colegas. Pienso que es un honor para mí que me hayan invitado pues aquí a trabajar con ustedes este asunto de la parte literaria. Los invito, los motivo mucho a que cojan todas esas historias, a que lean, a que estudien, a que retomen, tomen apuntes de todo ese mundo de historias que nos alimentan, a los que estamos interesados en hacer ficción. Estoy muy interesado en seguir en este asunto literario. Los invito a que se metan a talleres literarios, a que lean, a que vean películas, a que no se limiten únicamente a ser médicos, que el que solo de medicina sabe, ni de medicina sabe, decían los viejos, y yo estoy convencido que eso es estrictamente cierto. Entonces, a ser muy, muy activos, los invito a hacer memoria, a hacer historia, escribiendo todo este mundo de datos, hechos y circunstancias que alimentan nuestra profesión. Les agradezco mucho y estoy siempre dispuesto cuando queramos conversar de temas literarios y médicos. Para mí es un verdadero honor, un placer y agradezco mucho la invitación. Bueno, felicitaciones, hombre, doctor Emilio. Siempre que te oímos, siempre que yo te oigo, quedo sorprendido de esa capacidad literaria y de todas las publicaciones que has hecho en este momento. Cómo has tomado los conflictos relacionados, pues, con, digamos, repitamos, con las relaciones humanas, las envidias, todo lo que tiene que ver con los conflictos sociales y casi que lo que pudiéramos decir, y de ahí sacas también textos. Todo el mundo tiene su sirirí. Entonces yo veo que en algunas de tus novelas tuviste algún sirirí y aprovechaste para hacer una catarsis, lo cual me parece muy importante. Voy a hacer una preguntita antes de que los demás preguntes. En este momento, con todo lo que ya tienes, todos los libros y lo exitosos, ¿puedes vivir de las regalías? ¿Sentarte ya y seguir escribiendo simplemente o qué nos cuentas? No, profesor, eso es un imposible. Yo lo tengo como un hobby, lo tengo como una alternativa intelectual para desfogarme, para hacer catarsis, para tratar de mantener mi cerebro abierto. Pero no, es prácticamente imposible pretender que uno pueda vivir de eso. No, no discuto que me haya ganado premios que pueden tener cifras de 6 ceros. No discuto que de pronto las regalías llegan cada año. Pues usted también es autor de Bolivariana y ve que ahí nos hacen un cariñito cada año. Pero no, vivir no, doctor. Eso hay que esperar a darle un golpe fuerte a alguna obra que pegue duro. Y esa es la que se va a encargar de pronto de poder comprar el famoso yate en la isla griega. Mentiras. Todavía nos demoramos, pero no, seguimos trabajando. No, muy amena tu conversación, muy alegre, muy interesante. Mira, el doctor Jesús María Dapena quiere hacerte una pregunta. Adelante, doctor Dapena. Sí, doctor Dapena, abre tu micrófono. Pero no me deja abrir Hable. la cámara. Bueno, haz la pregunta. Bueno, hombre, pues realmente me pareció muy bacana tu forma de expresarte. Yo también he hecho cuentos, pero más que todo me he dedicado al ensayo. Sin embargo, compartí con Mario un cuento que se llama Conflictos de Concordia o algo así, en donde cuento cómo aprendí a embalsamar muertos, que de pronto Mario te lo puede compartir.
Y también pues le pido excusas a la gente porque yo no soy tan, tan suelto, pues, y tal vez hubo imprecisiones en mi ponencia. En todo caso, me encanta haberte oído y conocido. Ya. Gracias, profesor. Es un honor. Jesús María, no nos dimos cuenta de tus imprecisiones. De todas maneras, sí, gozamos mucho, disfrutamos mucho de la charla del doctor Emilio. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? La doctora Ligia Montoya tiene la palabra. El doctor John Borges tiene en este momento el... Ay, muy buenas noches. Adelante, Ligia. Muy buenas noches, muy agradecida por esta oportunidad tan maravillosa de escuchar al doctor Dapena y escuchar a Emilio. Me parecieron dos conferencias encantadoras, ilustradoras de muchas realidades que con frecuencia pasamos por alto. Por eso me siento supremamente agradecida y satisfecha y honrada de pertenecer a la academia y de estar con ustedes. Me encantaría también tener alguna referencia bibliográfica de los datos que nos compartió el doctor Dapena para buscar algunos temitas de pronto interesantes, como profundizar un poquito. Y también me quedo con la deuda porque ya con lo que nos contó Emilio, pues yo sabía de algunos libros de él, pero definitivamente yo no me sabía ni la mitad de los que ha publicado. Por lo tanto, me deja mucha inquietud para seguir leyendo. Y lo felicito sobre todo por el último libro que él me lo suministró y es un libro excelente, altamente recomendado para todos los que quieran leer un poquito sobre la creación literaria. Felicitaciones y muchas gracias a la Academia por esta oportunidad. Buenas noches. Gracias, doctora Ligia. El doctor John Borges quiere hacer una pregunta. Buenas noches, colegas. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, pues quiero dar las gracias al doctor Dapena y al doctor Emilio Restrepo por sus presentaciones. Muy buenas. Qué rico. Aprende uno bastante y repasa. Para el doctor Emilio, tengo alguna consideración y una pregunta. Yo me la he pasado por ahí con mis estudiantes y en diferentes grupos diciéndole a muchas personas que salud empieza por A, que todo lo que es importante para estar sano empieza por A por pura casualidad. Para estar sano necesitamos aire, agua, alimento, actividad física, abrigo, asolearnos. Necesitamos amor, alegría, armonía, autoestima, alteridad. Y uno muy importante que generalmente no se insiste mucho en la formación médica es la importancia de desarrollar el arte para estar sano por el efecto terapéutico. Y entonces a mis estudiantes les insisto en la importancia de cultivar alguno porque el médico en general se distrae bastante estudiando medicina porque esto es muy exigente y deja de lado vocaciones artísticas que son de mucho calado. Algún escritor alguna vez decía que hay que ver cómo se mueren en las facultades de medicina los artistas y los poetas. Y yo creo que en verdad algunos lo permiten. Por fortuna, otros no. Algunos siguen cantando o siguen haciendo teatro o siguen escribiendo como el doctor Emilio. Entonces creo que eso es clave y creo que debería ser parte incluso de nuestra labor médica. De hecho, lo conecto con una consideración de, si no estoy mal, es de Günter Grass, que se preguntaba, ¿cómo hacen para lidiar con los desafíos de la vida los que no cantan, ni hacen teatro, ni dibujan, ni hacen magia como el doctor Tiberio, ni escriben? ¿Cómo hacen para lidiar con los desafíos de la vida los que no cultivan un arte? Y escuchando al doctor Emilio veo que Se le fue el sonido al doctor Borges. qué pena, se perdió. ¿Me escucha, Sí, doctor? se había ido el sonido, sí. Perfecto. Veo que ha encontrado tremenda forma terapéutica de lidiar con la medicina y con todos
desafíos que tiene, pues no solo la vida, sino la medicina misma, en el contexto tan complejo en el que anda, encontrar en la escritura esa terapia. Entonces, muchas gracias, doctor Emilio, por alentarnos a escribir, a todos, por dejar nuestra versión. Quisiera preguntarles, usted que tiene experiencia tuitera y de redes sociales, ¿cómo ve esa posibilidad de hacer literatura sin que pierda su valor, sin que pierda su trascendencia, a través de las redes sociales, como ya se ve en algunos escritores que o lo hacen directamente en Twitter, o gente que ha nacido para escribir a través de Twitter y de redes sociales? Muchas gracias, doctor Emilio. Profesor, muchas gracias por sus palabras. Yo pienso al contrario. Yo pienso que la literatura es la literatura y que las redes sociales son simplemente una más de las formas de expresión que hay, que nos permiten a los que estamos haciendo arte o literatura permitir que nos conozcan un poco más, porque podemos llegar a públicos que antes no soñábamos. Yo en este momento estoy siendo leído por gente de España y por gente de México y de Guatemala, que han demostrado interés en algunas de las obras mías, que ya se consiguen todas no, pero muchas sí en libro virtual, porque me han conocido a través de Twitter o a través de Facebook. Entonces, yo no hago literatura a través de Facebook o de Twitter, pero sí permito que me conozcan a través de estas dos líneas de redes sociales. ¿Por qué? Porque eso llega a partes donde yo nunca voy a ir. Yo cuando en la vida iría a ir por allá a Portugal, a una ciudad donde me escribió un profesor colombiano que está haciendo para una maestría en una universidad de esas antiguas europeas, y me pidió una referencia sobre novela policíaca en Colombia, no lo hubiera conocido jamás si no hubiera sido por Twitter o por Facebook. Entonces eso me permite tener una exposición que es muy útil, es muy eficiente, es muy rápida, es inmediata, y permite poner en contacto. ¿Me quiere todos los libros míos de Bolivariana? Venga, cómprelos ya a través de un clic, la tarjeta de crédito, y se los venden baratísimos allá en Portugal, en esa ciudad universitaria. Entonces, a eso me refiero, es una cosa muy eficiente. Y lo que usted decía, el arte definitivamente es salvador, el arte redime el espíritu. Yo era un médico convencional que me había metido en el proceso de producción salvajemente, trabajo adicto, porque como tenía el compromiso con una clínica de la cual era propietario y accionista, me metí pues a trabajar de 6 de la mañana a 10 de la noche, hasta que tuve el enfrentamiento con alguien que en su momento interpreté que era un problema y que se me iba a acabar la vida, y llegué a la conclusión de que fue lo que me salvó la vida, porque a mitad de mi vida, por allá a los 38, 40 años, tuve la enorme fortuna de que me demandaran, como les conté ahora, tuve la fortuna de que me amenazaran de muerte, tuve la fortuna de que me volví hipertenso, tuve la fortuna de que me quebré, y entonces en ese momento había dos posibilidades: o la resiliencia y la reinvención, o el suicidio, o la locura. Eran las tres posibilidades que me asistían. Yo no soy resignado, como les he venido insistiendo a través de la charla. Yo pensé que tenía que encontrar una salida creativa, y descubrí, ya muy tarde, pero lo logré descubrir, y he sobrevivido casi 20 años a eso, que el trabajo es perjudicial para la salud. El trabajo es perjudicial para la inteligencia. El trabajo en exceso agobia la mente y no deja de ser creativo. Entonces yo me la creí, y siendo especialista con 2 especialidades, bajé a su justo término mi carga laboral, empecé a trabajar medio tiempo, y en poco tiempo descubrí que era mejor médico, que tenía más clientela, que me respetaban más los pacientes y los colegas, que me empezaban a invitar a más charlas médicas, que me empezaban a invitar a más congresos, que empecé a tener casi mínimas complicaciones, y que paradójicamente los ingresos aumentaron. ¿Por qué? Porque abrí mi mente a otras posibilidades que yo no había visto por estar trabajando como un esclavo, que eran los negocios de propiedad raíz, que eran las inversiones, que eran cosas a las cuales yo había estado ciego por estar en una clínica y en un quirófano, creyendo en una compulsión por la producción, o después en la presión por una clínica que se venía cuesta abajo. Pensé que esa era la solución, y mentiras. Me estaba enfermando, estaba dañando mi cuerpo, me estaba volviendo más bruto, estaba perdiendo el lenguaje, estaba perdiendo la gracia, ya no decía cosas graciosas, ya era un bobo, que simplemente tenía una cuenta de ahorros que después se me perdió toda, porque como me quebré y me arrastró en la quiebra, yo llegué a un punto casi que de reinvención total.
y el arte fue salvador. Lo que decía el doctor Borges, yo lo pondría a un nivel muy parecido al del agua, al del aire, al del amor, pondría también al del arte, porque en mi caso personal fue salvador. Cuando yo empecé a escribir novelas, dejé de ser mala persona, dejé de ser mal ser humano, no volví a tener odios, y si los tenía, los vertía en la literatura. Dejé de odiar y dejé de pensar en matar al prójimo. ¿Por qué? Porque todo eso lo vertía en mis personajes y resultaron fortísimos, porque estaban cargados de una energía muy real en la literatura que me hacía mucho daño en la vida real. Entonces yo me volví más de buena persona. Yo no mato una mosca, aunque los libros míos sean salvajes. Entonces, a eso me refiero, en el poder salvador de la literatura. Todos ustedes son personas muy sabias, son personas muy formadas, son personas con un cerebro muy grande, tienen muchas historias que contar. Háganle en ese favor a la medicina. Háganle, ojalá pudiéramos en la Academia de Medicina sacar una biblioteca de autores médicos y sacar 20 libros en los próximos 5 años, recogiendo los cuentos que tiene el doctor Da Pena, recogiendo las anécdotas que tiene la doctora Ligia, bla, 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 todo lo que estamos hablando. Ojalá tuviéramos presupuesto para eso, ojalá nos pudiéramos asociar con un laboratorio, pero todas están en quiebra con esta pandemia. Ojalá pudiéramos hacer una colección de escritores médicos en asocio con Asmedas, en asocio con Comedal, y recuperar toda esa memoria, todo ese mundo de cosas interesantes y creativas que tenemos para contar. Que no seamos únicamente formuladores de ranitidina, de omeprazol, con la fama de ser los mejores cirujanos. No, dejemos memoria con algo que valga la pena, hagamos memoria de ciudad, contemos nuestra historia. Eso es lo que les quería decir. Bueno, doctor Emilio, muchísimas gracias. Yo pienso que debemos hacer la segunda parte de nuestra reunión, que es la sesión ordinaria. Agradecer sobre todo a los que nos están escuchando o asistieron por el canal de YouTube. Y de aquí en adelante ya los académicos seguimos en una sesión únicamente para los académicos. Bueno, vamos a compartir nuevamente